Nuevamente, muchas gracias a todos por la participación, a Pronavícola por la invitación a participar en esta serie de eventos. Mi nombre es Martín Herrera, soy ingeniero mecánico y trabajo para SCOF, una empresa danesa especializada en ventilación y climatización para galpones avícolas y porcícolas. Y pues el objeto de esta charla el día de hoy es abordar los diferentes conceptos bajo los cuales trabaja un galpón de ambiente controlado. Voy a poner ya la presentación en modo Las completo. preguntas las podemos dejar para el final de la presentación. Digamos, la persona que tenga alguna pregunta puede abrir el micrófono y al final hacemos las preguntas al respecto. Muchas gracias. Perfecto. Digamos que los temas que vamos a tratar durante el desarrollo de esta charla tienen la intención de responder estas tres inquietudes que son las que he resuelto manejar durante la charla como tal. La primera es por qué la producción se está moviendo hacia galpones de ambiente controlado, cómo funciona un galpón de ambiente controlado y por qué es importante entender los fundamentos y los conceptos bajo los cuales trabaja este tipo de galpón. Entonces, pues cada vez es más evidente y más frecuente la implementación de galpones de ambiente controlado para la producción avícola y porcícola. Y más que un capricho o más que una moda, es una respuesta a los diferentes, una respuesta tecnológica a los diferentes retos que está afrontando el sector. Entonces, de esta manera, pues es muy conveniente poder entender los fundamentos y la teoría que involucra esta teoría, de manera que se pueda entender el funcionamiento y a su vez también poder sacarle el máximo provecho a este tipo de sistemas. Algunos de los conceptos que vamos a trabajar o a tratar pueden parecer muy obvios. Estoy seguro que todos en el día a día los manejamos en la cotidianidad, pero muchas veces cuando se trata de definirlos o de explicarlos, pues se puede generar alguna confusión al respecto. Entonces, la intención es que podamos aclarar y definir bien todos estos parámetros. Desde el punto de vista productivo, cada vez el productor tiene unos retos que debe afrontar y debe superar para hacer viable su operación. Desde el punto de vista productivo, pues cada vez es más limitada la disponibilidad de tierra y cada vez los centros productivos o las granjas están más cerca de la comunidad, de las ciudades, de los pueblos. Entonces eso implica que tenemos que ser muy eficientes en aprovechar de mejor manera el área productiva que tenemos y eso implica tener una mayor población o trabajar con mayores densidades de animales dentro de los galpones. Por otro lado, pues se exige que los tiempos de producción sean menores y que los resultados productivos sean mejores, hablando de conversión, hablando de kilogramos producidos de carne, hablando de disminuir la mortalidad o en el caso de huevo, pues tener una vida productiva de las aves mayor con un porcentaje de postura también mayor. Desde la parte operativa, pues cada vez también, al igual que la tierra, el recurso de personal y la disponibilidad de personal para trabajar en granjas se va limitando. De la misma manera, los recursos tales como agua, energía, pues empiezan a escasear y empiezan a generar ciertas restricciones o limitantes para la producción. Está de la mano el tener una producción sostenible que no está ligado únicamente a ser amigable con el medio ambiente, sino también con la comunidad que rodea los centros productivos y las actividades que desarrollamos y con el personal mismo que trabaja en las granjas. Y para hacer una operación rentable, que finalmente es el objeto de la producción que hacemos, pues también hay que hacer una disminución de los costos productivos. Desde la parte normativa, pues cada vez se van generando nuevas leyes y nuevas normativas en relación con el cuidado del medio ambiente y con normativas de bienestar animal que también tenemos que considerar dentro de la producción. Y por último, pues también tener en cuenta las tendencias del mercado y los requerimientos que va teniendo el mercado para de esta manera
responder con un producto que se ajuste a ello. Otro factor que es importante que tengamos en consideración es el cambio climático, que pues termina cambiando o distorsionando las condiciones ambientales de los sitios donde tenemos las granjas. Hace 10, 15 años hay sitios donde no se consideraba ningún tipo de ventilación, ningún tipo de climatización, pero hoy a través del cambio en las condiciones de temperatura, de humedad del ambiente, pues empieza a considerar este tipo de sistemas también para poder superar los retos que vimos anteriormente. Hablando, como les decía, del tema de poder ser eficientes y poder tener una operación rentable, pues el resultado productivo es fundamental y pues al obtener un máximo resultado logramos hacer mucho más viables nuestras operaciones. Pero el resultado como tal yo lo planteo como una mesa de 4 patas, donde pues el resultado productivo va a depender de cada una de ellas. Por un lado es la parte genética, la cual tiene vínculo o relación con la calidad de los animales que puedan explotar todo el potencial genético, ya sea en postura o ya sea en carne, de manera que puedan ser animales mucho más productivos. Desde el punto de vista de la nutrición, pues tener alimento bien formulado para cada una de las etapas en las que se desarrollan los animales. Por otro lado, es contar con un equipo y tecnología adecuados que permitan dar a estos animales las condiciones óptimas, tanto de suministro de agua, de alimento, como de confort ambiental para que se desarrollen. Y por último, la parte que tiene relación con el personal, con un manejo apropiado y unas prácticas de bioseguridad que permitan tener granjas en muy buena operatividad. Entonces lo planteo como una mesa, porque si falla uno de estos pilares o falla una de estas patas, pues el resultado productivo se va a ver impactado y no va a poder ser compensado por ninguna otra de las bases que tendríamos. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto para que finalmente el resultado sea el esperado. Desde la parte genética, pues en los últimos años, al igual que con la tecnología de computadores, de celulares, se han hecho desarrollos muy importantes para hacer mucho más eficientes los animales, pero a su vez, digamos que con este desarrollo los animales se vuelven más delicados o más sensibles. Y me gusta poner la comparación con los autos. Cuando hablamos de autos de los años 60, de los años 50, vemos que son autos muy robustos, que tenemos la idea de que son autos que nos van a servir para toda la vida, las latas no se deforman, son componentes muy de alta capacidad, pero en términos de eficiencia eran autos que estaban consumiendo 10, 15 kilómetros por galón. Ahora tenemos autos que nos entregan entre 40, 50 kilómetros por galón, o sea, son mucho más eficientes, pero que igualmente son mucho más sensibles. Un auto de la actualidad, pues raramente si uno sufre una avería o algún daño, uno está en la posibilidad de moverlo y arreglarlo como si pasaba con los autos de antes. Ahora ya simplemente queda pedir una grúa, llevarlo al taller y allí mediante un escáner y mediante tecnología más avanzada, pues detectar y hacer el arreglo. Lo mismo pasa con los animales de hoy. Tenemos pollos que tienen unas conversiones o unas gallinas que tienen unos porcentajes de postura muchísimo mayores, pero que tienen unas condiciones ya más sensibles para su manejo, tanto en la parte de equipamiento, tanto en la parte de manejo y tanto en la parte de bioseguridad. Entonces, es algo que tenemos que tener en consideración, que animales más eficientes necesitan un equipamiento y un manejo mucho más especializado. ¿Cuáles son entonces las condiciones climáticas adecuadas para los animales y por qué tenemos que hablar entonces de climatización para hacerlo? Entonces voy a partir ya de algunos conceptos que son los que vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla y bajo estas premisas iniciales vale la pena mencionar lo siguiente. Lo primero, todas las funciones vitales generan calor. ¿Qué es una función vital? Es respirar,
es hacer la digestión del alimento que consumimos, es dormir o descansar. Todo este tipo de actividades generan una producción de calor. Ya vamos a ver más adelante a qué nos referimos con calor. De la misma manera, los animales, al tener una actividad, sea una actividad alta o activa, valga la redundancia, o estar en una condición pasiva, tenemos una temperatura que es la que define el rango de confort o de bienestar de los animales, incluidos nosotros también los seres humanos. El entorno o el ambiente donde están los animales influye en su desarrollo. Y pongo ahí un asterisco porque es un tema que también vamos a desarrollar con más precisión más adelante. La producción, tanto para gallina como para pollo, se maximiza en la zona termoneutral. Y todos estos conceptos que tengo resaltados en rojo es precisamente los conceptos que vamos a desarrollar en la charla. Vamos a ver por qué el animal puede generar mejores resultados cuando está en esta zona. Y cuando los animales no están en capacidad o no se encuentran dentro de esta zona de confort, pues se va a afectar su desempeño. Y esta afectación, por lo general y lamentablemente para ustedes como productores, pues va a impactar de manera negativa el resultado. De los conceptos que vimos en la diapositiva anterior, arranquemos entonces con los dos primeros. Uno es el calor y otro es la temperatura. Me gustaría que ustedes de manera personal hicieran el análisis y pensaran cuál es una u otra, porque normalmente hay una tendencia, aunque ambas están relacionadas, hay una tendencia a confundirlas. El calor es la energía que tiene un cuerpo y mide el grado de activación o de pasividad que tienen las partículas que lo conforman. Entonces, por ejemplo, si yo salgo a correr, y es un ejemplo que normalmente pongo, si estaba en mi casa de manera pasiva, estaba quieto, pues digamos que no tengo mucha actividad y el calor o la energía que estoy generando es relativamente baja. Pero si salgo y corro después de una hora, miren que cambié de actividad, hice una actividad mucho mayor y el calor que estoy generando es mucho mayor también. Y la relación que tiene con la temperatura es precisamente esa, que cuando la temperatura es la unidad o la medición que yo puedo hacer del calor. Entonces, y ahí intuitivamente todos tenemos ya el concepto muy claro. Cuando hay una temperatura alta es porque hay mucho calor, o sea, hay mucha activación de las componentes que forman un cuerpo, o si la temperatura es baja, quiere decir que están pasivos, que están en reposo y que no hay mucha actividad en ese cuerpo. ¿Cómo podemos subir o cómo le sube a los animales el calor y por ende cómo aumenta la temperatura de los animales? Cuando generan algún movimiento, cuando generan alguna actividad o cuando están haciendo la digestión del alimento. Creo que a todos nos ha pasado también que nos sentamos en las diferentes zonas donde estén ustedes, el plato típico que encuentren. Yo soy de Medellín y aquí el plato típico es la bandeja paisa. Y creo que cuando uno se come una bandeja paisa a mediodía, el solo hecho de hacerle digestión a esa bandeja hace que nos sintamos pesados, que nos sintamos más acalorados. Lo mismo le ocurre a los animales cuando están haciendo la digestión de su alimento. Esa digestión genera un calor y por ende hay un aumento de la temperatura. Dos premisas o dos leyes que es muy importante que consideremos respecto al calor y la temperatura es la primera, el calor siempre va a ir de más a menos, o sea, la temperatura va a ir de donde hay más temperatura a donde hay menos temperatura. Naturalmente no hay ningún proceso o ese proceso no se da de manera inversa. No es que yo pueda aportarle frío a algo caliente, o no es que yo mueva la temperatura de una temperatura baja a una temperatura caliente, siempre es de caliente a frío. Y la otra premisa que me parece importante que consideremos es lo que yo llamo la ley de la no gratuidad, y es que todo cuesta. Cada vez que yo quiera intervenir, cada vez que se quiera hacer algo sobre el ambiente, tengo que pagarlo de alguna manera o asumirlo con otro cambio que tenga que hacer. Si yo quiero enfriar, tengo que aportar algún tipo de mecanismo que me enfríe el galpón en este caso. O si quiero
evaporar, que es otro término que vamos a ver más adelante, también implica que debo aportarle agua al ambiente. En el caso propio de los animales y de las gallinas o de los pollos, ellos el exceso de calor que producen, ya vimos, si el animal, el pollo, la gallina estaban en una zona de confort y empiezan a ingerir alimentos, luego de un tiempo ese metabolismo va a hacer que el calor se genere y por ende la temperatura de ellos y del ambiente aumente también. Entonces, ese exceso de calor que se está generando lo deben liberar los animales y normalmente lo hacen a través de dos mecanismos. El primero es algo que llamamos conducción, que es transferir el calor al ambiente que nos rodea. ¿Qué implica eso? Y recuerden la primera premisa que les mencioné recién. El calor siempre va de donde tengo más calor o más temperatura hacia donde tengo menos temperatura. Entonces, digamos que ahí ya empieza a haber un condicionante. Si el ambiente en el que tengo las aves tiene una temperatura menor que la que ellas tienen, pues obviamente ellas van a poder transferir o liberar ese calor al ambiente. Pero si el ambiente está más caliente o a una temperatura igual que la que tienen los animales, pues obviamente las aves no van a poder transferir ese calor. Antes, si el ambiente está más caliente, el ambiente les va a aportar calor a ellas y va a incidir en su resultado o en su productividad. Y el otro mecanismo que utilizan las aves para hacer el intercambio de calor o sacar ese calor extra que están generando es a través de la evaporación de la humedad, que es algo que llamamos calor latente. Y como las aves no tienen la posibilidad de sudar de la forma como lo hacemos nosotros los humanos, ese intercambio de humedad lo hacen a través del jadeo, que es cuando vemos las aves que están agitadas, haciendo que el aire entre por el sistema respiratorio y al generarse ese proceso de evaporación, ellas tratan de liberar ese calor que se está generando. El otro concepto que estaba relacionado en las diapositivas anteriores es el de la zona termoneutral, y es simplemente el rango de temperatura que tienen los animales sin alterar su comportamiento, o sea, quedarse de manera tranquila para mantener su temperatura corporal, permitiéndoles el máximo desarrollo y productividad. Es como quien dice, están en un ambiente que les ofrece todo el confort y las mejores condiciones para su producción. Obviamente, ese rango de temperatura puede estar afectado o hacia abajo o hacia arriba, y en ambas situaciones pues genera baja en la productividad de los animales. Como lo podemos ver aquí en la gráfica. Nuevamente, muchas gracias a todos por la participación, a Pronavícola por la invitación a participar en esta serie de eventos. Mi nombre es Martín Herrera, soy ingeniero mecánico y trabajo para SCOF, una empresa danesa especializada en ventilación y climatización para galpones avícolas y porcícolas. Y pues el objeto de esta charla el día de hoy es abordar los diferentes conceptos bajo los cuales trabaja un galpón de ambiente controlado. Voy a poner ya la presentación en modo completo. Las preguntas las podemos dejar para el final de la presentación. Digamos, la persona que tenga alguna pregunta puede abrir el micrófono y al final hacemos las preguntas al respecto. Muchas gracias. Perfecto. Digamos que los temas que vamos a tratar durante el desarrollo de esta charla tienen la intención de responder estas tres inquietudes que son las que he resuelto manejar durante la charla como tal. La primera es por qué la producción se está moviendo hacia galpones de ambiente controlado, cómo funciona un galpón de ambiente controlado y por qué es importante entender los fundamentos y los conceptos bajo los cuales trabaja este tipo de galpón. Entonces, pues cada vez es más evidente y más frecuente la implementación de galpones de ambiente controlado para la producción avícola y porcícola. Y más que un capricho o más que una moda, es una respuesta a una respuesta tecnológica a los diferentes retos que está afrontando el sector.
Entonces, de esta manera, pues es muy conveniente poder entender los fundamentos y la teoría que involucra esta teoría, de manera que se pueda entender el funcionamiento y a su vez también poder sacarle el máximo provecho a este tipo de sistemas. Algunos de los conceptos que vamos a trabajar o a tratar pueden parecer muy obvios. Estoy seguro que todos en el día a día los manejamos en la cotidianidad, pero muchas veces cuando se trata de definirlos o de explicarlos, pues se puede generar alguna confusión al respecto. Entonces, la intención es que podamos aclarar y definir bien todos estos parámetros. Desde el punto de vista productivo, cada vez el productor tiene unos retos que debe afrontar y debe superar para hacer viable su operación. Desde el punto de vista productivo, pues cada vez es más limitada la disponibilidad de tierra y cada vez los centros productivos o las granjas están más cerca de la comunidad, de las ciudades, de los pueblos. Entonces eso implica que tenemos que ser muy eficientes en aprovechar de mejor manera el área productiva que tenemos y eso implica tener una mayor población o trabajar con mayores densidades de animales dentro de los galpones. Por otro lado, pues se exige que los tiempos de producción sean menores y que los resultados productivos sean mejores, hablando de conversión, hablando de kilogramos producidos de carne, hablando de disminuir la mortalidad o en el caso de huevo, pues tener una vida productiva de las aves mayor con un porcentaje de postura también mayor. Desde la parte operativa, pues cada vez también, al igual que la tierra, el recurso de personal y la disponibilidad de personal para trabajar en granjas se va limitando. De la misma manera, los recursos tales como agua, energía, pues empiezan a escasear y empiezan a generar ciertas restricciones o limitantes para la producción. Está de la mano el tener una producción sostenible que no está ligado únicamente a ser amigable con el medio ambiente, sino también con la comunidad que rodea los centros productivos y las actividades que desarrollamos y con el personal mismo que trabaja en las granjas. Y para hacer una operación rentable, que finalmente es el objeto de la producción que hacemos, pues también hay que hacer una disminución de los costos productivos. Desde la parte normativa, pues cada vez se van generando nuevas leyes y nuevas normativas en relación con el cuidado del medio ambiente y con normativas de bienestar animal que también tenemos que considerar dentro de la producción. Y por último, pues también tener en cuenta las tendencias del mercado y los requerimientos que va teniendo el mercado para de esta manera responder con un producto que se ajuste a ello. Otro factor que es importante que tengamos en consideración es el cambio climático, que pues termina cambiando o distorsionando las condiciones ambientales de los sitios donde tenemos las granjas. Hace 10, 15 años hay sitios donde no se consideraba ningún tipo de ventilación, ningún tipo de climatización, pero hoy a través del cambio en las condiciones de temperatura, de humedad del ambiente, pues empieza a considerar este tipo de sistemas también para poder superar los retos que vimos anteriormente. Hablando, como les decía, del tema de poder ser eficientes y poder tener una operación rentable, pues el resultado productivo es fundamental y pues al obtener un máximo resultado logramos hacer mucho más viables nuestras operaciones. Pero el resultado como tal yo lo planteo como una mesa de 4 patas, donde pues el resultado productivo va a depender de cada una de ellas. Por un lado es la parte genética, la cual tiene vínculo o relación con la calidad de los animales que puedan explotar todo el potencial genético, ya sea en postura o ya sea en carne, de manera que puedan ser animales mucho más productivos. Desde el punto de vista de la nutrición, pues tener alimento bien formulado para cada una de las etapas en las que se desarrollan los animales. Por otro lado, es contar con un equipo y tecnología adecuados que permitan dar a estos animales
las condiciones óptimas, tanto de suministro de agua, de alimento, como de confort ambiental para que se desarrollen. Y por último, la parte que tiene relación con el personal, con un manejo apropiado y unas prácticas de bioseguridad que permitan tener granjas en muy buena operatividad. Entonces lo planteo como una mesa, porque si falla uno de estos pilares o falla una de estas patas, pues el resultado productivo se va a ver impactado y no va a poder ser compensado por ninguna otra de las bases que tendríamos. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto para que finalmente el resultado sea el esperado. Desde la parte genética, pues en los últimos años, al igual que con la tecnología de computadores, de celulares, se han hecho desarrollos muy importantes para hacer mucho más eficientes los animales, pero a su vez, digamos que con este desarrollo los animales se vuelven más delicados o más sensibles. Y me gusta poner la comparación con los autos. Cuando hablamos de autos de los años 60, de los años 50, vemos que son autos muy robustos, que tenemos la idea de que son autos que nos van a servir para toda la vida, las latas no se deforman, son componentes muy de alta capacidad, pero en términos de eficiencia eran autos que estaban consumiendo 10, 15 kilómetros por galón. Ahora tenemos autos que nos entregan entre 40, 50 kilómetros por galón, o sea, son mucho más eficientes, pero que igualmente son mucho más sensibles. Un auto de la actualidad, pues raramente si uno sufre una avería o algún daño, uno está en la posibilidad de moverlo y arreglarlo como si pasaba con los autos de antes. Ahora ya simplemente queda pedir una grúa, llevarlo al taller y allí mediante un escáner y mediante tecnología más avanzada, pues detectar y hacer el arreglo. Lo mismo pasa con los animales de hoy. Tenemos pollos que tienen unas conversiones o unas gallinas que tienen unos porcentajes de postura muchísimo mayores, pero que tienen unas condiciones ya más sensibles para su manejo, tanto en la parte de equipamiento, tanto en la parte de manejo y tanto en la parte de bioseguridad. Entonces, es algo que tenemos que tener en consideración, que animales más eficientes necesitan un equipamiento y un manejo mucho más especializado. ¿Cuáles son entonces las condiciones climáticas adecuadas para los animales y por qué tenemos que hablar entonces de climatización para hacerlo? Entonces voy a partir ya de algunos conceptos que son los que vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla, y bajo estas premisas iniciales vale la pena mencionar lo siguiente. Lo primero, todas las funciones vitales generan calor. ¿Qué es una función vital? Es respirar, es hacer la digestión del alimento que consumimos, es dormir o descansar. Todo este tipo de actividades generan una producción de calor. Ya vamos a ver más adelante a qué nos referimos con calor. De la misma manera, los animales, al tener una actividad, sea una actividad alta o activa, valga la redundancia, o estar en una condición pasiva, tenemos una temperatura que es la que define el rango de confort o de bienestar de los animales, incluidos nosotros también los seres humanos. El entorno o el ambiente donde están los animales influye en su desarrollo. Y pongo ahí un asterisco porque es un tema que también vamos a desarrollar con más precisión más adelante. La producción, tanto para gallina como para pollo, se maximiza en la zona termoneutral. Y todos estos conceptos que tengo resaltados en rojo es precisamente los conceptos que vamos a desarrollar en la charla. Vamos a ver por qué el animal puede generar mejores resultados cuando está en esta zona. Y cuando los animales no están en capacidad o no se encuentran dentro de esta zona de confort, pues se va a afectar su desempeño. Y esta afectación, por lo general y lamentablemente para ustedes como productores, pues va a impactar de manera negativa el resultado. De los conceptos que vimos en la diapositiva anterior, arranquemos entonces con los dos primeros. Uno es el calor y otro es la temperatura. Me gustaría que ustedes de manera personal hicieran el análisis y pensaran cuál es una u otra,
porque normalmente hay una tendencia, aunque ambas están relacionadas, hay una tendencia a confundirlas. El calor es la energía que tiene un cuerpo y mide el grado de activación o de pasividad que tienen las partículas que lo conforman. Entonces, por ejemplo, si yo salgo a correr, y es un ejemplo que normalmente pongo, si estaba en mi casa de manera pasiva, estaba quieto, pues digamos que no tengo mucha actividad y el calor o la energía que estoy generando es relativamente baja. Pero si salgo y corro después de una hora, miren que cambié de actividad, hice una actividad mucho mayor y el calor que estoy generando es mucho mayor también. Y la relación que tiene con la temperatura es precisamente esa, que cuando la temperatura es la unidad o la medición que yo puedo hacer del calor. Entonces, y ahí intuitivamente todos tenemos ya el concepto muy claro. Cuando hay una temperatura alta es porque hay mucho calor, o sea, hay mucha activación de las componentes que forman un cuerpo, o si la temperatura es baja, quiere decir que están pasivos, que están en reposo y que no hay mucha actividad en ese cuerpo. ¿Cómo podemos subir o cómo le sube a los animales el calor y por ende cómo aumenta la temperatura de los animales? Cuando generan algún movimiento, cuando generan alguna actividad o cuando están haciendo la digestión del alimento. Creo que a todos nos ha pasado también que nos sentamos en las diferentes zonas donde estén ustedes, el plato típico que encuentren. Yo soy de Medellín y aquí el plato típico es la bandeja paisa. Y creo que cuando uno se come una bandeja paisa a mediodía, el solo hecho de hacerle digestión a esa bandeja hace que nos sintamos pesados, que nos sintamos más acalorados. Lo mismo le ocurre a los animales cuando están haciendo la digestión de su alimento. Esa digestión genera un calor y por ende hay un aumento de la temperatura. Dos premisas o dos leyes que es muy importante que consideremos respecto al calor y la temperatura es la primera, el calor siempre va a ir de más a menos, o sea, la temperatura va a ir de donde hay más temperatura a donde hay menos temperatura. Naturalmente no hay ningún proceso o ese proceso no se da de manera inversa. No es que yo pueda aportarle frío a algo caliente, o no es que yo mueva la temperatura de una temperatura baja a una temperatura caliente, siempre es de caliente a frío. Y la otra premisa que me parece importante que consideremos es lo que yo llamo la ley de la no gratuidad, y es que todo cuesta. Cada vez que yo quiera intervenir, cada vez que se quiera hacer algo sobre el ambiente, tengo que pagarlo de alguna manera o asumirlo con otro cambio que tenga que hacer. Si yo quiero enfriar, tengo que aportar algún tipo de mecanismo que me enfríe el galpón en este caso. O si quiero evaporar, que es otro término que vamos a ver más adelante, también implica que debo aportarle agua al ambiente. En el caso propio de los animales y de las gallinas o de los pollos, ellos el exceso de calor que producen, ya vimos, si el animal, el pollo, la gallina estaban en una zona de confort y empiezan a ingerir alimentos, luego de un tiempo ese metabolismo va a hacer que el calor se genere y por ende la temperatura de ellos y del ambiente aumente también. Entonces, ese exceso de calor que se está generando lo deben liberar los animales y normalmente lo hacen a través de dos mecanismos. El primero es algo que llamamos conducción, que es transferir el calor al ambiente que nos rodea. ¿Qué implica eso? Y recuerden la primera premisa que les mencioné recién. El calor siempre va de donde tengo más calor o más temperatura hacia donde tengo menos temperatura. Entonces, digamos que ahí ya empieza a haber un condicionante. Si el ambiente en el que tengo las aves tiene una temperatura menor que la que ellas tienen, pues obviamente ellas van a poder transferir o liberar ese calor al ambiente. Pero si el ambiente está más caliente o a una temperatura igual que la que tienen los animales, pues obviamente las aves no van a poder transferir ese calor. Antes, si el ambiente está más caliente, el ambiente les va a aportar calor a ellas y va a incidir en su resultado o en su productividad.
Y el otro mecanismo que utilizan las aves para hacer el intercambio de calor o sacar ese calor extra que están generando es a través de la evaporación de la humedad, que es algo que llamamos calor latente. Y como las aves no tienen la posibilidad de sudar de la forma como lo hacemos nosotros los humanos, ese intercambio de humedad lo hacen a través del jadeo, que es cuando vemos las aves que están agitadas, haciendo que el aire entre por el sistema respiratorio y al generarse ese proceso de evaporación, ellas tratan de liberar ese calor que se está generando. El otro concepto que estaba relacionado en las diapositivas anteriores es el de la zona termoneutral, y es simplemente el rango de temperatura que tienen los animales sin alterar su comportamiento, o sea, quedarse de manera tranquila para mantener su temperatura corporal, permitiéndoles el máximo desarrollo y productividad. Es como quien dice, están en un ambiente que les ofrece todo el confort y las mejores condiciones para su producción. Obviamente, ese rango de temperatura puede estar afectado o hacia abajo o hacia arriba, y en ambas situaciones pues genera baja en la productividad de los animales. Como lo podemos ver aquí en la gráfica, como lo podemos ver acá en la gráfica, si tengo una temperatura baja, el consumo de alimento que están teniendo los animales es para satisfacer la demanda de energía que requieren para sus funciones vitales. Entonces, digamos que no están haciendo la producción de carne con ese alimento que se está consumiendo, ni se está haciendo la producción de huevo o el fortalecimiento de la cáscara de huevo de la manera que se busca, sino que se está utilizando esa energía para poder satisfacer sus funciones vitales. Y si tengo un consumo por una temperatura mayor a la temperatura óptima o al rango de temperatura de confort, pues simplemente la ingesta de alimento disminuye, porque pues el animal de alguna manera lo que está relacionando es, si consumo alimento voy a aumentar mi temperatura, voy a aumentar mi calor, y pues obviamente eso no me permite estar a gusto o en confort. Entonces suspende el consumo de alimento y por ende también se va a ver afectada la productividad. Pero el rango de temperatura termoneutral o el rango de temperatura de confort, pues como lo dice el nombre, es un rango, pero como se puede ver, hay un punto ideal que es donde el consumo de alimento es el más bajo, pero tengo la mayor productividad y consumo, y la mayor productividad y el menor consumo de energía para mis funciones vitales. Entonces, en ese orden de idea, una gran proporción del alimento que consumo me sirve o le sirve a los animales para poder ser productivos en la producción de carne o la producción de huevos, según sea el caso. En el caso, por ejemplo, de la gallina de postura, vemos que hay un rango donde el animal se encuentra muy en confort, de los 21 a los 26 grados. Se ve que el consumo de alimento es relativamente estable, igual la cáscara de huevo, la rata o el porcentaje de postura y el volumen o el peso del huevo que se maneja. Pero a medida que yo empiezo a aumentar la temperatura o se empieza a aumentar la temperatura, ya estos factores se empiezan a ver afectados y por ende la productividad empieza a ser mucho menor. ¿Cuánto calor entonces se genera en un galpón? Ya vimos que hay que dar unas condiciones a los animales, pero hay unas situaciones que producen que se genere calor. Obviamente, como ya lo vimos, al generar calor, la temperatura va a subir y eso termina influyendo en la productividad de los animales. Entonces, ¿qué calor se genera en el galpón? Pues tenemos una producción de calor externo que tiene que ver con la temperatura de la zona donde está el proyecto. Obviamente hay zonas que tienen unas condiciones más favorables, que serían zonas frías, pero hay zonas a nivel del mar o zonas donde la temperatura es mucho más alta y obviamente termina impactando ese ambiente donde se están desarrollando los animales. Entonces, en el caso del calor externo, ese calor va a entrar al galpón por el techo,
por los laterales que pueden ser cortinas o pared sólida que se está empezando a implementar y por las culatas o los muros traseros del galpón. Y de manera interna yo tengo generación de calor por la iluminación que pongo y por los animales como tal, como ya lo hemos visto. A través de diferentes estudios y de diferentes análisis de transferencia de calor, se ha logrado determinar, como lo ven ahí, que las aves en un galpón que tiene algún tipo de aislamiento o de cerramiento bien conformado, representa el 81% del calor que se genera en todo el galpón. Entonces eso nos lleva a que tenemos que prestar mucha atención sobre el confort que debo darle a los animales porque es el impacto mayor que tengo dentro de la producción. Y entrando en detalle ya, cuando hablamos de animales y que son la principal fuente de generación de calor, pues hay dos parámetros que se vuelven muy importantes a considerar. Y es la temperatura que tiene el galpón, que obviamente ya sabemos que se debe al calor que me están generando los animales y al calor que puede estar entrando del lugar donde está desarrollado el proyecto, pero también hay un punto muy importante y es el de la densidad. Y como lo veíamos ahora, uno de los retos que tienen ustedes como productores es alojar una mayor cantidad de animales en el mismo espacio. Y alojar más aves por metro cuadrado implica que voy a tener una generación o una producción de calor mucho mayor, voy a tener que tener una mayor exigencia para poder ventilar o climatizar y voy a tener una dificultad también mayor para que las aves puedan acceder a agua y alimento. Se vuelve ya muy complicado que el aire pueda circular a través de los animales y refrescarlos. Entonces es un punto que se debe tener en cuenta también. No es simplemente voy a poner más aves dentro del galpón simplemente, sino considerar que se les debe dar unas condiciones diferentes y mejores para que puedan seguir siendo productivas, tanto desde el punto de vista de suministro de agua y de alimento, como de ventilación y confort en el ambiente. Un 30%, digamos, es una relación lineal. Un 30% más de kilos por metro cuadrado implica que voy a necesitar un 30% más de ventilación para poder sostener las condiciones óptimas de producción. La idea no es meter más animales por meter, sino meterlos, pero poder garantizar que van a seguir siendo eficientes en su producción. Una pregunta que les hago es, ¿qué consideran ustedes? ¿Cuál genera mayor calor? ¿Un ave que entró al galpón en recepción, un ave de un día, o un ave que ya tiene, en el caso de pollo, 42, 45 días, o en el caso de gallina, una gallina que ya tiene 50, 60 semanas? Entonces, digamos que uno tendría la tendencia a decir que tiene más producción de calor la gallina o el ave grande. Y en efecto, digamos que es al revés. Quien tiene una producción de calor mucho mayor es el ave chica. ¿Por qué? Porque lo estamos alimentando con un alimento que tiene un contenido altísimo de calorías, que busca precisamente su desarrollo rápido. Entonces es un alimento que está energéticamente muy cargado y por eso hace que se genere una mayor producción de calor. La cuestión es que como tengo si se hace el análisis en unidades por kilogramo o en calor por kilogramo, pues obviamente al ave chica tener un peso de 40, 50 gramos, pues en relación a un ave de 2.5, 2 kilogramos, pues obviamente ahí la proporción cambia. Pero el alimento que se le da a las aves chicas tiene un contenido calórico mucho mayor que hace que la producción de calor también sea mucho mayor en aves pequeñas. ¿Qué se hace o de dónde sale el calor que generan las aves entonces? Como lo vimos, el 81% del calor que se genera en el galpón lo generan las aves. Y básicamente el calor que generan es por el metabolismo del alimento. Ese alimento, cuando ellas lo consumen, pues la parte de proteína se utiliza para el desarrollo cárnico, pero la parte de grasa, carbohidratos, tiene un aporte en la parte de producción de carne, pero los carbohidratos y la grasa aportan a la producción de calor y energía como tal. Entonces, digamos que ahí es donde está el incremento en la temperatura de los galpones.
¿Qué es un ave finalmente? Es un motor que estoy alimentando no con gasolina, sino con alimento y que está sacando pues una serie de elementos para su crecimiento y su conversión alimenticia, y otros elementos que terminan siendo, digamos, residuos del proceso como tal. La cuestión es que el ave, lamentablemente para nosotros, es un motor o un sistema muy ineficiente. Como pueden ver, solo el 35% del alimento que se consume es empleado para el crecimiento y las funciones vitales, y el 65% lo arroja al ambiente como calor. Haciendo un ejercicio para que podamos entender esos porcentajes, decimos que 0.0035 kilovatios por kilogramo es lo que se genera de calor en un ave cuando consume alimento. De eso, casi la mitad se transfiere de la primera forma de transferencia de calor que vimos, que era al ambiente, aporta más o menos 0.0016 kilogramos, y 0.0019 se transfieren por jadeo al ambiente. Estos números así no nos dicen mucho, pero cuando estoy hablando de un galpón de 45.000 aves con un peso promedio de 2.5 kilos, esos porcentajes hacen referencia a que estoy transfiriendo 180 kilovatios al ambiente. 180 kilovatios equivalen a 6 turbocalefactores, y ahí ya pueden ustedes tener idea de cuánto puede aportarle o cuánto se puede incrementar la temperatura dentro del galpón. Y la cantidad de agua que aportan al ambiente son 854 litros de agua. Entonces, digamos que ahí ya sí se puede tener una idea más clara de cómo se está afectando por la digestión que hacen los animales del alimento, cómo estoy modificando o alterando las condiciones del ambiente sobre el cual se están desarrollando mis aves. Otro concepto importante que acabamos de ver recién es el de humedad, y la humedad es simplemente un indicador que me dice cuánto vapor de agua o cuánta agua tiene el aire en función de la temperatura. O sea, aire más seco tiene menos humedad, aire más frío tiene una humedad mayor. Y digamos que esto también es como una ley de la naturaleza, en la cual si no se aplica ningún procedimiento artificial, pues no tiene por qué ocurrir. Están totalmente ligadas la humedad y la temperatura del aire de manera inversa. Ahora, la humedad relativa, que es un concepto que se escucha mucho, es la proporción de agua que hay en el aire con relación al 100% o la máxima cantidad de agua que podría haber bajo esas condiciones. Entonces, cuando hablamos de que la humedad del aire, la humedad relativa del aire es del 100%, quiere decir que ese aire está totalmente lleno de agua y no puede absorber o no puede evaporar más agua. Como les mencionaba recién, aire con temperatura alta tiene humedad relativa baja, y aire con temperatura baja tiene humedad relativa alta. Y eso se debe a que el aire, a diferencia del agua, es compresible. ¿Qué quiere decir eso? Compresible es que a medida que yo modifico o cambia la temperatura, el volumen o el espacio que ocupa se modifica también. Miren que nosotros, al inflar una bomba, la bomba, a medida que la vamos inflando, ella se va agrandando y agrandando. Pero con el agua yo no puedo hacer lo mismo. El agua, si yo la aprieto o la trato de confinar, pues ella se va a derramar o va a salir, pero no va aumentando también en su volumen. Esa característica es lo que nos permite explicar la humedad relativa. Digamos que a una temperatura de 30 grados, esta era la cantidad de aire que yo tenía, y el azul oscuro es la cantidad de agua que yo tengo. Entonces se podría decir que de alguna manera la cantidad de agua que hay en ese volumen de aire es la cuarta parte. Entonces podríamos decir que estamos en un 25% de humedad relativa. Es decir, ese aire a esa condición tiene un 25% de humedad. La cuestión es, como les digo, si yo bajo la temperatura, ya la temperatura no es de 30 grados, sino de 15 grados, el volumen del aire empieza a achicarse.
siendo la misma cantidad de aire, pero miren que el agua no. Entonces la proporción ya de agua versus el volumen de aire aumentó, aunque el volumen de agua es el mismo, como el volumen de aire disminuyó, ya ocupa una proporción mayor, entonces ya ahí podemos decir que cuando la temperatura es de 15 grados, el volumen de aire ya es la humedad relativa, perdón, ya es del 70-75%. Y si bajo mucho más la temperatura, digo que la temperatura es de 5 grados, pues en ese caso ya casi que todo el volumen de aire lo voy perdiendo y ya queda todo siendo un volumen de agua o de vapor de agua, por lo cual yo puedo indicar que en ese punto la temperatura, la humedad relativa es del 95%. Hay un punto en el que todos ustedes están familiarizados y es en la mañana, algo que llamamos el punto de rocío, que quiere decir que la humedad relativa del aire es del 100%, es decir, todo el aire que tenemos en su gran mayoría es agua, y como no es capaz de almacenar o de retener más agua en ese volumen o en esa cantidad de aire, pues simplemente la deposita sobre los cuerpos como forma de condensación. Entonces lo que vemos ahí es que en las hojas, en algunas estructuras metálicas o en fin, vemos una capa de agua. Es simplemente porque ya el aire no tiene una capacidad mayor para poder absorber o retener el agua. Y hablamos entonces, o por qué enfaticé el tema de la humedad relativa, porque la humedad relativa tiene un impacto muy importante también con el confort de los animales. Nosotros pensamos que únicamente el parámetro que debo controlar o vigilar dentro de un galpón de ambiente controlado es la temperatura, pero en realidad la temperatura tiene una estricta relación con la humedad y la humedad me puede condicionar el manejo de la temperatura. Entonces, por eso ambas variables tienen que ser consideradas de manera muy importante cuando queremos darle el confort a los animales. ¿Qué pasa o por qué se da el estrés climático? Es simplemente cuando los animales, ya sea por unas condiciones de baja temperatura o de alta temperatura, salen de esa zona que revisamos recién de confort. Y ese estrés se genera porque la temperatura y o la humedad son altas, pero también se puede dar por fluctuaciones de temperatura, y ahí es donde se puede tener un impacto importante, y es en la uniformidad de las condiciones. No solo es que las condiciones sean propicias para los animales, sino que también no haya mucha variabilidad entre temperaturas altas y bajas a lo largo del día, que esto también impacta mucho a los animales. Por otro lado, cuando tengo niveles altos de CO2, cuando tengo niveles altos de amoníaco o cuando tengo corrientes frías, pues también estoy impactando el confort de los animales. Y cualquier afectación, como lo hemos visto, cualquier afectación que yo le dé a los animales en cuanto a su entorno, va a impactar también su productividad. Como lo mencionaba ahora de manera, digamos, intuitiva, cuando las condiciones del ambiente me permiten generar un intercambio de calor entre los animales y el entorno, pues hablamos de un tema de ventilación natural o de que no se necesita un galpón de ambiente controlado. El problema es que precisamente quedamos sujetos a las condiciones del ambiente para poder hacer ese confort o brindar ese confort a los animales, y si estas condiciones cambian, pues queda ya de manera aleatoria también el rendimiento que puedan tener los animales. Entonces, si yo necesito calefaccionar o necesito darles una temperatura alta a los animales, como puede ocurrir en la etapa de confort, en la etapa de recepción, perdón, pero si mis condiciones afuera del galpón son temperaturas frías, pues obviamente los animales no van a aportar ese calor y el calor va a irse va a irse del galpón y no va a ingresar a él. O cuando necesito unas condiciones frescas o frías dentro del galpón, pero las condiciones exteriores son de temperaturas altas, pues obviamente ese intercambio tampoco se va a dar de la manera que se requiere para el confort de los animales. Entonces, cuando tengo que hacer alguna modificación o las condiciones ambientales del entorno donde tengo mi proyecto no me permiten asegurar ese confort de los animales, es momento de climatizar.
Y ahí hay dos conceptos que también es importante que consideremos. Uno es climatización y otro es ventilación. La climatización consiste en actuar, y subrayo ahí, cuando se requiera, y también subrayo sobre todas las variables climáticas al interior del galpón, ajustándolas para garantizar la productividad y la salud de los animales. ¿Por qué lo hago cuando se requiera? Porque no es que yo tenga que estar modificando o cambiando las condiciones del galpón en todo momento. Hay momentos en los que los animales van a estar en confort sin yo tener que hacer una maniobra o algún ajuste, o hay momentos en los cuales sí lo voy a tener que hacer, pero para eso, pues el sistema viene dotado con un controlador o con un sistema que permite que automáticamente se haga ese ajuste y que no dependa del criterio del galponero. Y hablo también de todas las variables climáticas porque, como les decía ahorita, no es simplemente ajustar la temperatura. La temperatura es uno de los parámetros que yo debo revisar, pero también entran en juego la calidad del aire, la humedad y la temperatura como tal. Como les digo, no es estática tampoco porque depende de varios factores. No es lo mismo la climatización para una gallina ponedora que para un pollo de engorde. No es lo mismo la climatización para una gallina ponedora en etapa de levante que en etapa de producción. Tiene que ver la edad, el peso, el número de animales o población de animales que tengo en el galpón y la ubicación en del proyecto. No es lo mismo un galpón de ponedoras en la costa que un galpón de ventilación de ponedoras en Antioquia o en Boyacá. Entonces, por eso es totalmente dinámico y por eso insisto en que esa climatización debe hacerse cuando se requiera. Y la ventilación es una herramienta o que permite o que utilizo dentro de la climatización y que lo que hace es generarme un movimiento de aire en el galpón. Yo esa ventilación la puedo complementar dependiendo de la etapa en la que estoy en el ciclo productivo, con calefacción o con un enfriamiento adicional, que ahí es donde entran las campanas o las criadoras o los turbocalentadores cuando necesito hacer alguna calefacción, o el panel de enfriamiento o el sistema de fogger o nebulización cuando necesito hacer algún enfriamiento adicional. La ventilación, entonces, ¿qué es? Como les decía, es generarle movimiento al aire. Y en producción animal, el propósito que tenemos es el siguiente. El primero es darle calidad de aire a los animales, es satisfacer la demanda de oxígeno que tienen ellos. Por otro lado, remover el CO2 que se me genera durante la combustión en el galpón, o el amoníaco que se genera también por las excretas y por el alto nivel de humedad. En una tercera instancia me permite controlar la humedad. Y por último, remover el exceso de calor o manejar la temperatura. Y por último, generar enfriamiento por sensación térmica. Y ahí salió otro concepto que vamos a ver más adelante, y es el de sensación térmica. Otros dos conceptos que entran ya dentro de un galpón de ambiente controlado es la velocidad, y es la relación entre la distancia que recorre y el tiempo que utiliza para moverse el aire dentro del galpón. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hablo de un galpón o de una velocidad de 4 metros por segundo, quiere decir que en un segundo ese aire me está recorriendo 4 metros. O cuando hablo en unidades americanas de 600 pies por minuto, quiere decir que en un minuto está recorriendo 600 pies. Entonces, este concepto de velocidad me sirve para generar sensación a los animales, que es un término que ya vamos a ver más adelante. Y cuando hablamos de caudal o de volumen de aire, es el volumen de aire que puedo mover en una unidad de tiempo. Entonces, se habla de metros cúbicos por hora o de pies cúbicos por minuto. Quiere decir que yo puedo mover, si me dicen 10 metros cúbicos por hora, quiere decir que en una hora tengo la posibilidad de mover 10 metros cúbicos o 10 cajones, para que lo entendamos, que tenga por lado 1 metro en cada uno de sus vértices. Y este concepto se utiliza para remover el calor del galpón. Uno de los términos que hablamos recién es el de sensación térmica o temperatura experimentada. Y para eso me gustaría que pensaran en el siguiente ejemplo. Estoy parado al lado de mi motocicleta y voy a sacar un termómetro.
lo saco, mido la temperatura del ambiente y me da que está en 30 grados centígrados. Ahora lo que voy a hacer es, me voy a montar en la motocicleta, me voy a ir a 100 kilómetros por hora y voy a sacar nuevamente el termómetro. Quiero que piensen qué temperatura va a marcar el termómetro. ¿Va a marcar los mismos 30 grados? ¿Va a marcar una temperatura menor o va a marcar una temperatura mayor? Hagan ese ejercicio. Creo que encontraríamos las tres respuestas con todos ustedes, pero en realidad lo que ocurriría es que el termómetro va a marcar la misma temperatura, los mismos 30 grados que marca cuando estoy totalmente quieto. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros experimentamos una temperatura mucho menor y esa temperatura o esa sensación térmica es la sensación de enfriamiento que sentimos por efecto de un movimiento del aire que tiene una velocidad, tiene una temperatura y tiene una humedad. ¿Y eso cómo tiene o qué representación tiene con los animales? Que cuando hablamos, por ejemplo, de pollos, el pollo pequeño es muy sensible, una velocidad de 1 metro por segundo lo puede afectar de una manera o puede tener un impacto mucho mayor que ese mismo metro por segundo, pero para un pollo grande. Digamos que el pollo pequeño es muy sensible, con diferencias de temperatura entre 1 y 2 grados, y el pollo grande es menos sensible, y para poder tener un impacto sobre él, ya las diferencias de temperatura debería ser entre 5 y 8 grados centígrados. Del mismo modo, la gallina ponedora es menos sensible a temperaturas bajas, o sea, ella puede soportar y aguantar muy bien temperaturas de 17 a 21, 22 grados centígrados, pero ya cuando hablamos de temperaturas mayores a 27 grados, ella con cualquier pequeño diferencial que tengamos por encima de ese número, se vuelve ya mucho más sensible y se impacta su resultado. La sensación térmica, como les digo, entonces, tiene que ver con la forma o cómo están experimentando el confort los animales dentro del galpón. Entonces, si yo tengo 1 metro por segundo para un pollito recién recibido en el galpón, ese metro por segundo hace que el ave sienta 7 grados menos. ¿Qué quiere decir eso? Si la temperatura y el sensor o el termómetro me indican que el ambiente en el galpón es de 28 grados, al yo poner 1 metro por segundo de velocidad de aire dentro del galpón, va a hacer que el pollo, aunque la temperatura es de 28 grados, él esté experimentando 21 grados. Y ese mismo metro por segundo para un ave de 42 días, ya el impacto no es de 7 grados, sino solo de 2 grados y medio. Entonces, si la temperatura en el galpón es de 28 grados, con ese metro por segundo, él va a estar experimentando una temperatura de 25.5 grados centígrados. Esta es una curva que permite ver cuál es el efecto de la velocidad en el efecto de temperatura cuando tengo aire a 30 grados centígrados. Como se puede ver, a velocidades más bajas, pues obviamente el efecto es mucho menor, pero cuando tengo una velocidad de 600 pies por minuto, que equivale más o menos a 3.2, 3.3 metros por segundo, pues el impacto va a hacer que el ave esté experimentando una temperatura de 8 grados y medio menor a la que hay en el ambiente. Del mismo modo, la temperatura del aire tiene un efecto. Miren que estoy conservando ya la misma velocidad de aire, 3 metros por segundo, pero lo que se está variando es la temperatura del aire. En ese sentido, si tengo una temperatura del aire de 3 grados con una velocidad de 3 metros por segundo, el ave está experimentando 22 grados centígrados, que se acerca ya mucho a su temperatura o a su zona de confort. Pero manteniendo la velocidad en 3 metros por segundo, si subo la temperatura del aire a 35 grados, ya él va a estar experimentando solo 6 grados de diferencia. Va a estar experimentando 29 grados cuando su temperatura óptima o su temperatura de confort debe estar en el rango de 22 a 24 grados. Y si tengo ya aire a 40 grados centígrados con los mismos 3 metros por segundo, por más que le aumente la velocidad,
no voy a lograr hacer que el ave experimente o sienta una temperatura menor. Entonces termina siendo ya muy incómodo para el ave y termino ya afectando su desempeño. Eso lo podemos ver en esta gráfica, donde vemos aire a 30 grados centígrados a 2 metros por segundo. Se puede ver que las zonas moradas y naranjas son mucho mayores, lo cual indica que hay una generación de calor mayor respecto a cuando en ese mismo galpón pongo a los mismos 30 grados centígrados, pero aumento 1 metro por segundo la velocidad del aire. Miren que ya se ve más reposado, más morado, no se ve tan incandescente la imagen. Eso quiere decir que le estamos generando confort a los animales a través de velocidad de aire. Otro concepto que es importante manejar y que utilizamos bastante dentro del galpón de ambiente controlado es el de continuidad. Y este tiene que ver con que la cantidad de aire que entra al galpón es la misma que sacan los extractores. Nosotros no estamos almacenando ni recogiendo aire en el galpón, simplemente lo que sacan los extractores es lo que está ingresando por el panel evaporativo. Un concepto también que es muy importante manejar es el de presión estática. Y para eso me gusta poner este siguiente ejemplo. Voy a ubicar esta línea superior, es la atmósfera, y voy a ubicar dos personas. Una que va a estar a nivel del mar y otra que va a estar arriba en una montaña. El aire, como sabemos, pesa. Y aunque no lo sintamos de una manera fuerte, el aire tiene un peso y lo podemos notar en que cuando inflamos un globo o una bomba y la cerramos, pues ella se va para el piso. Entonces, el aire tiene un peso. Igual ocurre con el aire que tenemos en la atmósfera. Ese aire va a pesar. La cuestión es que para las personas que están al nivel del mar tienen una columna o una cantidad de aire mucho mayor que la que está en la montaña. Entonces, eso nos tiende a dejar o nos deja pensar que la presión atmosférica es mucho mayor en zonas que están al nivel del mar que en zonas que están altas en la montaña. ¿Y eso qué efecto tiene? Pues precisamente que yo, al tener una presión mayor o menor, puedo tener una mayor o menor cantidad de oxígeno en el ambiente y eso obviamente me termina impactando también el desempeño de mis animales, generándome ascitis u otro tipo de complicaciones. Entonces, la presión atmosférica simplemente es la presión que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra y como lo acabamos de ver, varía con la altitud. Otro concepto que es muy importante es el de presión positiva y presión negativa. Y para esto voy a poner el siguiente ejemplo. Imagínense que tengo una caja de cartón. Dentro de la caja voy a arrojar unas basuritas, unas partículas de polvo. Voy a hacerle un agujero por el cual voy a meter un pitillo o un sorbete y le voy a hacer también un agujero a esta caja. ¿Por qué le tengo que hacer el agujero? Por lo que vimos ahorita de continuidad, de la ley de continuidad. Si yo le voy a soplar o le voy a extraer o le voy a ingresar aire a la caja, pues obviamente ese aire, como no lo vamos a acumular en la caja, tiene que salir. Entonces, por ahí es por donde va a salir el aire. Y el ejercicio que los invito a hacer es, vamos a soplar por el pitillo y ¿qué piensan ustedes que va a ocurrir con todo ese material particulado? Muchos de ustedes me dirán que va a salir por el orificio y otros van a decir que empieza a revolotear o a moverse dentro de la caja. En efecto, esto es lo que llamamos una presión positiva. Esta caja, antes de que sople, está sometida a la presión atmosférica, o sea, independiente de dónde ponga la caja, si es a nivel del mar o en la montaña o en un nivel intermedio, ahí va a haber una presión atmosférica. Lo que yo estoy haciendo al soplar por el pitillo es introducir una presión que es mayor que la atmosférica. Y lo que implica es poner una cantidad de aire mayor dentro de la caja. Ahora, el ejemplo que voy a hacer es utilizando la misma caja, voy a ponerle el mismo material particulado, pero en vez de soplar, lo que voy a hacer es succionar o chupar por el pitillo. En este caso, la caja también está a la misma presión atmosférica antes de que empiece a succionar, pero lo que estoy haciendo es crear una diferencia negativa o una presión menor que la presión atmosférica. Entonces, en ese caso, por esas razones que se da
la succión. Y lo que estoy haciendo, en vez de lo que hice en la presión positiva, que era aportar o poner aire dentro de la caja, en este caso lo que estoy haciendo es sacarla. Creo que todos van a estar de acuerdo conmigo en que cuando yo succiono por el pitillo, toda esta basura, todo este material que hay dentro de la caja, me lo voy a chupar o va a estar dentro de mi boca. Imagínense que esta caja es un galpón de aves, ya sea de gallina o de pollo, y que el material particulado que tenemos ahí es el calor que me están generando los animales. Entonces, de esta manera se explica claramente que hay un sistema que me pone a recircular el calor dentro del galpón, pero no me lo elimina completamente, mientras que el sistema de presión negativa sí me permite extraer y sacar todo ese calor. Y por eso es que los galpones de ambiente controlado funcionan bajo el concepto de presión negativa. ¿Qué es la ventilación túnel? Que es el sistema que se utiliza dentro de un galpón de ambiente controlado. Es un sistema, como acabamos de ver, de presión negativa, donde yo ubico los extractores en un extremo del galpón y lo que busco es que el aire viaje a lo largo del galpón ingresando por la zona de los paneles evaporativos o por las entradas de aire, y lo que se busca es que el aire recorra toda la longitud del galpón para poder extraer ese aire que está caliente y que no me genera el confort de los animales. Obviamente, dependiendo del tipo de producción, pues yo hago que la velocidad sea más alta o más baja, dependiendo de las condiciones particulares ya del galpón. ¿Y por qué hablamos ya ahora de evaporación? Porque como vimos en esta imagen anterior, yo en la entrada de aire puedo utilizar algo que se llama el panel evaporativo, que es un componente que me permite adicionarle humedad al aire. Recuerden cuando les decía una de las premisas que nada es gratis y todo cuesta. Entonces, si yo quiero bajarle la temperatura al aire que ingresa al galpón, debo aportarle agua o debo aportarle humedad. Y eso es lo que ocurre dentro del panel evaporativo. Lo que pasa es, entra el aire caliente del exterior, el panel está humidificado, él se moja con un sistema de una bomba que recircula agua, y lo que logro es, cuando el aire ingresa al galpón, tener un aire con una temperatura menor. Entonces eso me permite intercambiar el calor de las aves. Recuerden que el calor siempre va de donde tengo más temperatura, menos. Entonces, si el aire que estoy ingresando al galpón entra con una temperatura menor a la que tienen los animales, pues el calor o la temperatura que tienen los animales se va a transferir o se va a mover hacia el aire, y voy acumulando ese aire a lo largo del galpón y ya por los extractores lo saco. Y la otra ventaja es que al yo bajarle la temperatura al aire con el cual, o el aire que está ingresando al galpón, recuerden que mientras más baja sea la temperatura de ese aire, yo logro generarle una temperatura de sensación o una temperatura experimentada a los animales mucho mayor. No sé si se acuerdan que cuando teníamos el aire a 30 grados, lográbamos que los animales experimentaran 8 grados menos. Pero cuando lo teníamos a 40 grados, no estaban experimentando ninguna diferencia en temperatura. Entonces, por eso se busca también bajarle la temperatura al aire exterior mediante este proceso de humidificación. Finalmente, entonces, ¿qué es un galpón de ambiente controlado? Es un galpón o una instalación en la que se generan las condiciones óptimas para el desarrollo de los animales, independiente de las condiciones exteriores. Digamos que me olvido de qué está ocurriendo fuera de mi galpón y me puedo centrar en qué requieren mis animales para poder darles las condiciones óptimas. ¿Cómo logro esas condiciones óptimas? Entonces ya lo acabamos de ver, haciendo una remoción del calor que me están generando los animales, y por otro lado, pues en la medida en que experimentan una temperatura de aire menor a la que hay en el ambiente, pues les generamos el confort también. Y ya vimos que esto tiene una relación directa con el resultado productivo. Así es como funciona mediante este video el galpón de ambiente controlado. Digamos que se simboliza de color rojo el aire caliente que está en el exterior. Al pasar por el panel, pues se enfría, y es lo que se trata de simular. Y vamos a ver que a medida que va avanzando
o se va desplazando ese aire que ingresa fresco a lo largo del galpón, el aire, como todo el galpón está lleno de animales, pues se va calentando y va aumentando su temperatura. Y en el extremo, por donde sale el aire que ingresó, pues obviamente ya sale un aire caliente, pero logré hacer la remoción del calor, que es lo que necesito para los animales. Ahí, digamos, dentro del cálculo de un galpón de ambiente controlado empieza a tener mucho sentido el hecho de con qué velocidad voy a mover ese aire de manera que no se me recaliente mucho y que no me vaya a generar desuniformidades entre un extremo por donde está entrando el aire fresco y por el extremo opuesto por donde tiende a salir, porque obviamente generar condiciones en una zona fresca y en una zona caliente dentro del galpón, pues obviamente me va a generar desuniformidad en los animales y pues me va a afectar el resultado productivo en general del galpón. Un aspecto que es importante mencionar, de esto podemos hacer alguna charla ya más profunda luego, pero para que el galpón funcione bien se necesita de un muy buen sellamiento. Si se permite la entrada de aire por una zona que no es la que tiene prevista el diseño del galpón, pues se va a afectar el desempeño del mismo. Ahí tiene que ver ya la climatización y cómo funciona el galpón. Entonces, digamos, el galpón está sin ninguna operación, los extractores todavía no han empezado a operar, está trabajando bajo la presión estática, o sea, el peso del aire que tiene en la ubicación donde está el galpón. Cuando empiezo a trabajar los extractores, voy a crear una diferencia de presión, o sea, el galpón empieza a trabajar en presión negativa, que fue el concepto que ya vimos, y esto es lo que me va a generar el movimiento de aire al galpón. Entonces, la presión estática, que es otro concepto y que es el más importante dentro de galpones de ambiente controlado, es el resultado de generar una diferencia de presión entre la presión atmosférica que tengo en el galpón y la succión que me generan los extractores. La presión, como los extractores me están succionando, es menor que la atmosférica y eso implica que voy a tener un movimiento de aire dentro del galpón. Y el concepto de presión estática tiene que ver entonces con el trabajo que tienen que hacer los extractores para poder mover el aire dentro del galpón. Y yo para mover el aire tengo varias etapas o varias fases. Primero tengo que hacer que los extractores que están ubicados aquí en este extremo del galpón me ingresen el aire por el extremo opuesto. El aire de por sí, y vuelvo a mi ley de la no gratuidad, si yo quiero que el aire ingrese al galpón, el aire espontáneamente o libremente no va a ingresar. Tiene que ser que los extractores lo succionen y lo obliguen a pasar por los paneles. Entonces, un primer trabajo que tienen que hacer los extractores es hacer que el aire ingrese al galpón por ambos lados del panel evaporativo. Por otro lado, tengo una zona de transición. ¿Qué quiere decir esa zona de transición? El aire está entrando de manera transversal o de manera perpendicular a la longitud del galpón y voy a mover el aire a lo largo del galpón. Entonces, en ese sentido, el moverle o el cambiarle la dirección al aire también me cuesta, también es un trabajo que tienen que hacer los extractores. Por otro lado, tengo que hacer que el aire me recorra toda la longitud del galpón. Obviamente, galpones más chicos va a ser más fácil, galpones más largos va a ser más complicado. Y por último, tengo que sacar el aire del galpón, que los extractores lo saquen, y normalmente o hay ciertas instalaciones donde hay muros, donde hay construcciones, donde hay pequeños montículos que hacen que el aire que sale del galpón pues se estrelle con él, y eso también lo debe tener en cuenta el extractor como tal. En ese orden de ideas, la presión estática es una suma de todos estos trabajos que tiene que hacer el extractor para poder generarme el movimiento de aire. Entonces, en la zona de paneles evaporativos, como les digo, es hacer que el aire atraviese el panel y pueda ingresar al galpón. En la zona de transición, pues en galpones de gallina ponedora es mucho más sencillo porque normalmente hay un componente de entrada de aire que se pone sobre el frontón del galpón, a diferencia de pollo de engorde, donde el panel normalmente se pone en los laterales, pero de todas maneras tengo un componente que tengo que considerar
ya una vez el aire está dentro del galpón. Y por otro lado es el recorrido longitudinal, o sea, hacer que el aire ya una vez esté en dirección de la longitud del galpón, pues recorra el galpón como tal. ¿De qué depende? Como les mencionaba ahorita, depende de la longitud del galpón. Va a ser mucho más sencillo o va a costar menos trabajo mover el aire en una longitud de 50 metros que en una longitud de 120 metros o de 200 metros. A medida que se alarga el galpón, pues obviamente es más complicado, y me gustaría que pensaran en este sentido, como si tuvieran una manguera y tuvieran que chupar o succionar agua. Imagínense la manguera si fuera de 10 centímetros o si fuera de 1 metro. Para succionar la cantidad de agua tienen que tener una capacidad pulmonar o una capacidad de aspiración mucho mayor que si fuera para 10 centímetros. Lo mismo le ocurre a los extractores. Si tengo un galpón más largo, pues obviamente se les va a complicar y va a ser más exigente para ellos poder mover el aire. Y otro punto que es muy importante que lo podemos ver aquí mismo, es cuando tengo galpones de ponedoras, que yo tengo unos obstáculos al interior del galpón, que son las baterías mismas. En ese caso, pues obviamente son restricciones o son obstáculos que yo le estoy generando al aire para que se pueda movilizar. Entonces, en ese orden de ideas es otro punto adicional que se debe considerar cuando se hace el diseño de un tipo de galpones de estos. En un galpón de ponedoras, digamos que es muy difícil o muy complicado que el aire pueda pasar y generarle sensación a las gallinas que están alojadas en las baterías. Entonces, en ese orden de ideas, lo que ocurre es que las aves, el calor que están generando, lo van a llevar o lo mueven hacia los pasillos, y lo que se hace es, con la corriente de aire, remover o sacar ese calor que me están generando los animales. Entonces, a diferencia de un galpón de pollo de engorde, donde toda la producción se da a nivel de piso, y lo que se busca es hacer pasar el aire sobre los animales para que les cree sensación térmica y para remover el calor, en un galpón de ponedoras lo que se hace es hacer pasar el aire por los pasillos de manera que se vaya llevando y evacuando el calor que se genera. Y como les decía, pues en muchas ocasiones hay presencia de árboles, de muros, de construcciones que a la salida de los extractores impide que el aire salga de manera libre o natural fuera del galpón. Entonces es un punto que también hay que considerar cuando se diseña este tipo de instalaciones. ¿Por qué enfatizo en la presión estática? Porque, digamos, es el parámetro más importante con el cual se calcula los extractores. Los extractores, ya vimos, son los elementos que me permiten hacer el movimiento, o que me generan el movimiento de aire dentro del galpón, pero independiente de la marca, del tipo de extractor, todos funcionan bajo una curva, y es caudal, que es la cantidad de aire que mueven, versus la presión estática, que ya vimos que la presión estática es el trabajo que tiene que hacer el extractor para poder ingresar el aire, moverlo dentro del galpón. Entonces, mientras más exigente sea el trabajo que tiene que hacer el extractor, el desempeño que tiene el extractor también cae. Entonces, implicaría que se tiene que tener un extractor mucho más eficiente, que me permita, con presiones o con trabajos o con requerimientos altos, mover mayor cantidad de aire, o utilizar una cantidad de extractores mayor también. Ese es un punto que me gusta dejar muy en claro. Como conclusión, entonces, ya terminando la charla del día de hoy, ¿qué tenemos? Generar las condiciones óptimas para los animales tiene un impacto muy importante y directo en el resultado productivo. Darle confort asegura poder explotar el potencial genético y nutricional, que es sobre lo cual trabajan las casas genéticas y las plantas de alimento balanceado. Y el detalle fino y poder interrelacionar las variables climáticas con las productivas permite generar estrategias que aseguran alta productividad. ¿Qué hemos visto, por ejemplo? Que cuando se ve una caída en la producción de huevo, o cuando se ve un aumento en la conversión, por ejemplo, en el pollo de engorde, y se hace una relación o se puede interpolar qué pasó, por qué en determinado momento cayó la producción, y se analiza bajo una medición de temperatura el pico de calor, normalmente siempre encuentra uno que hay una relación
entre la productividad y el clima. Entonces ahí es donde puede uno adoptar estrategias que permiten definir y manejar de mejor manera el negocio para todos ustedes. Esto era lo que tenía para presentarles hoy y nuevamente muchas gracias por la asistencia y nos